Hola, oyentes y videntes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de tener nuevamente en los estudios aquí en Madrid, después de varios años en el exilio que estabas en Bélgica, En ¿no? Bélgica. Pues estamos hablando con Juan Caldés, que es coordinador europeo de la EJA, la Asociación Judía Europea. Bienvenido nuevamente a Madrid. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar de vuelta. Bueno, lleva ya ¿cuántos años en este entorno de la EJA? Pues llevo ya, ahora cumpliré 4 años y ahora estoy ya oficialmente coordinador europeo. Al principio, cuando entré los primeros años, estaba más en temas de juventud y demás, y ahora ya estoy desde hace 1 año y medio como coordinador europeo y llevo muchos portfolios de muchos países y trabajo con muchísimos legisladores a nivel de la Unión Europea y también en términos nacionales, pues desde España, Portugal hasta el este de Europa. Bueno, justamente queremos que nos expliques también a los oyentes y los videntes en qué consiste el objetivo o cuál es Sí. la misión de la Sí. Asociación Judía Europea. Pues mira, la asociación es una asociación paneuropea. Tenemos la sede en Bruselas, evidentemente, porque al final las instituciones europeas, capital europea es Bruselas. Trabajamos mucho de cara al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea, que son los dos organismos más importantes. Después está el Consejo de Europa, pero esos dos que menciono son los más importantes. Y luego también a nivel nacional trabajamos mucho con muchos parlamentos nacionales de toda Europa, de la Unión Europea. Evidentemente que hay un énfasis más grande siempre en países como Francia, Inglaterra, aunque no está en la Unión Europea, pero sigue siendo un país muy importante, Alemania, Italia, España, que hasta hace poco no era tan prioritario, porque siempre había una inclinación más a trabajar con el este de Europa también, por temas de la Shoah, pero yo siempre digo que hay un mundo antes y después del 7 de octubre. Y después del 7 de octubre, pues desgraciadamente España es un país con el gobierno actual que da mucho trabajo en la lucha contra el antisemitismo y uno de nuestros pilares evidentemente es luchar contra todas las formas de antisemitismo y la más vertiente en los tiempos modernos que está disfrazado es a través del antisionismo y nosotros somos una organización judía y sionista, no israelí, europea, que mucha gente no sabe diferenciar entre esos, pero somos judía y europea, pero muy sionista. Y desde el 7 de octubre, pues muchas de nuestras iniciativas están ligadas a luchar contra el antisionismo, evidentemente. Y el último pilar es promover la vida judía, también desde un aspecto positivo, para que no sea todo siempre negativo con la carga del antisemitismo o luchar contra las distorsiones o negaciones de la Shoah. Bueno, yo recuerdo de citas anteriores al inicio de esta guerra que también uno de los objetivos que se veía era el problema de que ante las presiones antisemitas en países como en Alemania, Francia, etcétera, pues había un abandono paulatino en la vida judía en algunos países de Europa, ¿no? Efectivamente, y eso es una cosa que, eso siguiendo lo que ha hecho el plan de Katharina von Schurbein, que es la coordinadora en la lucha contra el antisemitismo en la Comisión Europea, pues es una cosa que ya ha definido muy bien en los planes nacionales de lucha contra el antisemitismo de cada país, de, oye, no solo tiene que haber esa lucha contra el antisemitismo con medidas concretas y prácticas, pero también promover la vida judía, porque parece que solo hablamos de los judíos en pasado, que es una cosa que a mí me molesta, porque al final, para el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, yo siempre digo lo mismo, sobre todo desde el 7 de octubre, por parte de ciertos países que dicen que no son antisemitas, Irlanda entre ellos, por ejemplo. Evidentemente que estamos contra el antisemitismo. Claro, todo lo que sea con recordar a los judíos muertos están todos en primera fila. Pero los judíos vivos como tú o yo, cuando les comentamos los problemas del día a día, desaparecen por completo. Por H o por B que podemos comentar y podemos entrar más. Entonces, para nosotros es muy importante también promover la vida judía a través de no solo evidentemente, actividades culturales o religiosas que son fundamentales, pero hoy en día, desgraciadamente, a día de hoy, tenemos que enfatizar mucho esto, pero tenemos mucho trabajo por delante, con muchas iniciativas que podemos comentar, desde la implementación de la definición de la IRA en las universidades, en los parlamentos a nivel nacional, regional, local, la formación de los fiscales, de los jueces, de los policías, porque son los primeros que, si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no saben qué es el antisemitismo, es muy difícil que lo puedas implementar de una manera eficaz. Entonces, todos esos son cosas que estamos haciendo en nuestro día a día a nivel europeo. Bueno, pero hay una paradoja, o por lo menos a mí me lo parece, en el tema de la aceptación de la definición de la IHRA Sí. sobre qué es antisemitismo, que es una definición muy amplia, Sí. y luego esa definición o la aceptación de esa definición parece que no obliga a nada. Efectivamente, y ese es el problema. Lo que estamos viendo ahora es que esa definición no es vinculante desde un punto de vista jurídico. Claro, se abre ese vacío legal, porque el gobierno de España
adoptado la definición. El gobierno de prácticamente 26 de los 27 países de la Unión Europea, todos, casi todos, menos Lituania, si no me mal, todos lo han adoptado. En papel todos han quedado muy bien, pero es simbología. Porque cuando se produce un caso de antisemitismo gordo, la definición desaparece por completo. Entonces, claro, nos vemos que como no es vinculante desde un punto de vista jurídico, carece de sentido al mismo tiempo. Por eso hay que copiar más el modelo de, primero, Alemania a nivel europeo y en América, Estados Unidos, ya es un sistema federal que es distinto, pero hay estados como Nueva York que han codificado la ley a nivel jurídico, la definición de la ira. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir codificado? Que la han puesto en la ley, en las leyes estatales del estado de Nueva York, a nivel estatal, bueno, está la ley federal y la ley estatal y la ley local. Y en el estado de Nueva York, y ahora con el actual alcalde, que ya le queda un mes y se va a ir por el comunista islamista que va a entrar ahora, que es Mamdani, pero el alcalde Eric Adams ha sido un grandísimo defensor de la comunidad judía y del Estado de Israel y del sionismo. Antes de dejar la alcaldía, ha puesto que tiene que estar codificado ante la ley, básicamente. Si se produce un caso de antisemitismo gordo, la ley ya está codificado y contempla qué es antisemitismo y qué no lo constituye en el siglo XXI a través de la definición. A partir de ahí, las personas responsables podrán utilizar esa definición para definir y para decir, vale, ¿tenemos que ir a juicio? No tenemos que ir a juicio en función de ser una manifestación palestina que está glorificando el terrorismo con cánticos como Desde el río hasta el mar, por ejemplo. La propia Alemania ahora ya, el propio Special Envoy de Antisemitismo ha propuesto que ese lema, junto a muchos otros, tienen que estar completamente cancelados y legalizados, porque una cosa es la protesta legítima de una democracia sana y otra cosa muy diferente es la glorificación al terrorismo y un delito de odio que en este caso es evidente. Y eso es lo que tenemos que copiar. El modelo alemán, que siempre está un paso por encima a nivel europeo, y el modelo americano, copiando el modelo que he dicho de Nueva York. Pero, por ejemplo, en la legislación española, cuando hace unos años se adoptó la definición entre los delitos de odio, específicamente el antisemitismo, sí. El problema es qué es lo que se define como antisemitismo. Exacto. Porque la ley está ahí y es buena en su definición, pero ¿qué es lo que define algo como antisemita? Ahí está, y me alegra que lo digas, porque el artículo 510 del Código Penal de nuestro país especifica y lo estipula muy bien, los delitos de odio, antisemitismo, discriminación, racismo, Muy bien, primero de todo, en el caso del antisemitismo, yo creo que tendría que haber un apartado, una subsección a nivel jurídico, que diga que la definición de antisemitismo, cuando hablamos que es muy genérica, se define bajo los principios de la ira. Eso tendría que estar y se tendría que incorporar al artículo 510 del Código Penal. Eso, para mí, es la clave que se tendría que hacer a nivel jurídico. Y luego eso tiene que ir de la mano de otra cosa, que es distinto. Pero talleres de formación intensos, actuales de antisemitismo. Porque claro, si te fijas, para los casos de violencia machista, por ejemplo, que fue el día de violencia machista, hay talleres muy específicos con violencia de género o de racismo, de antidiscriminación. Muchísimos talleres. Y me parece maravilloso, por cierto. Pero en el caso de antisemitismo, no los hay tanto, o si los hay, es desde una visión, yo creo, mucho más anticuada de los judíos muertos y no de los judíos vivos. Repito, que hay mucha repetición de la Shoah, la tiene que haber, por supuestísimo. ¿Por qué negación y distorsión? Claro que sí. Pero el peligro más existencial a la vida judía en el continente nos lo encontramos a nivel paneuropeo, que está bajo nuestro punto de vista, entre la alianza, que es una alianza muy curiosa y perpleja, entre la extrema izquierda y los grupos islamistas, que si lo piensas bien, no tienen nada en común. Una cosa así, su odio absoluto al Estado de Israel. Entonces, claro que la extrema derecha está ahí y hay que combatirla con todos los tropes clásicos de antisemitismo. Pero ese no es el tema fundamental. En Bélgica, en Francia, en Holanda, el problema que estamos viendo gordo en las universidades de las calles es, repito, entre la extrema izquierda con la bandera LGTBI y la bandera palestina, que luego dices, pero ¿cómo puede ser eso posible? Si esos mismos estuviesen ahí protestando en Gaza con esa bandera, a ver lo que les pasaría. Eso es una verdad, tristemente. Entonces eso es fundamental que se explique correctamente para identificar los patrones de antisemitismo, que sucede de esa alianza, repito, que es principalmente el mayor peligro y más existencial para la vida judía en el continente. Desde la extrema izquierda que ocupa el poder, con una población cada vez más islamista y mayormente musulmana, que está creciendo a nivel europeo. No todos son evidentemente islamistas, pero estamos viendo ya que en países como Holanda o el Reino Unido ya tienen alcaldías y lo primero que hacen, lo primerito es romper
relaciones a nivel local con Israel o instar a las universidades para que rompan y haya un boicot académico. Bueno, tú hablabas de Europa, pero y al principio justamente ponías como uno de los ejemplos de cómo se podía proteger eso no solamente en Alemania, sino en el estado de Nueva York, con la ciudad de Nueva York. Sí. Pero justamente en Estados Unidos y en las universidades de Nueva York es donde ha surgido un movimiento con una fuerza que no se había visto nunca, un ejercicio anti-israelí, ¿no? Total, no, y antisemita, es más, totalmente. Pero si te fijas, desde que ha llegado Trump, este último año a la Casa Blanca, lo primero que hizo, una de las primeras cosas fue mano dura contra las universidades. ¿Cómo se hace eso? Retirando y quitando la financiación. Porque gran parte de las universidades, es verdad que hay muchos donantes privados, pero el gobierno federal inyecta muchísimo a nivel de subvención. Lo primero que hizo fue, ¿sí? ¿Seguís con esta retórica? Fuera financiación. Y fíjate que todos han llegado a un acuerdo con Trump. Europa es distinto, es un modelo muy diferente, pero mi problema, y el problema que estamos viendo muy grande y creciente con las universidades a nivel europeo, es que han constituido sus propios mini-estados. Ejemplo práctico. Hoy mismo, nuestro país, la Universidad Complutense, que lo hemos visto, mañana y el sábado, salvo milagro divino, se van a producir unas jornadas lideradas por una organización que glorifica el terrorismo abiertamente, como es Samidun, organización que, por ejemplo, en Alemania, porque insisto mucho el caso alemán, es que siempre van más adelantados, Alemania, Canadá, Estados Unidos, lo han prohibido a Samidun. En nuestro país, campan a sus anchas, y no solo eso, sino que el gobierno es que directamente está ahí. Entonces, ¿cómo puede ser que una de las universidades más importantes, de mayor prestigio, públicas de nuestro país, vaya a haber unas jornadas en las que se va a hablar del desmantelamiento del Estado de Israel? No es para criticar al Estado de Israel de una manera sana, democráticamente, que yo lo hago. Yo puedo criticar a Bibi todos los días, pero una cosa es eso, otra cosa es la existencia del Estado, que eso lo explica la definición de la ira. Esta gente abiertamente va a ir a lo que va a ir, que no es un mensaje de solidaridad con el pueblo palestino, como ellos dicen. Porque si lo fuese de verdad, esa propia gente, Jorge, sería la primera que cuando se celebró el acuerdo de Trump, hubieran estado en la calle celebrándolo. Y qué curioso que cuando eso pasó, en Israel, todo el mundo estaba en las calles celebrándolo. Da igual el precio que hubiese que pagar, volvían los rehenes a casa, acababa la guerra. Desde el lado de la extrema izquierda de los islamistas en las calles en Europa que se han movilizado durante 2 años, ¿qué ha pasado? Silencio absoluto. No se han echado a la calle a celebrarlo. Eso sí, cuando surge cualquier cosa que puedan echarlo contra Israel, como era el caso de la Complutense, hay que estar a los primeros. Entonces, a lo mejor la idea no era realmente la solidaridad con el pueblo palestino, era más acabar realmente con la existencia del Estado de Israel y desmantelándolo y deslegitimizándolo a nivel de la comunidad internacional. ¿Puede ser? De todas maneras, esta misma organización Samidun se presentó incluso en el Congreso de los Diputados, invitado por Podemos. Y si en esta vez tú dices de que no sabes si van a eliminar esta convocatoria, lo dudo mucho, porque si le dieron carta blanca en el propio Congreso de los Diputados, es decir, ¿qué respaldo ético podría tener llevarlo esto a una eliminación, ¿no? Exactamente. Pero el tema de las definiciones y la utilización, tú citabas antes el ejemplo de Irlanda, también citabas a España. En España se da un caso bastante paradójico, ¿no? Porque España, el gobierno ha participado en la redacción de la definición del antisemitismo según la IHRA, sigue participando de ese organismo y sin embargo ha utilizado en los últimos meses no solamente una parte del gobierno, sino todo el gobierno la palabra genocidio. Correcto. Que tiene una definición muy distinta a la que están aplicando y basándose en datos de una organización terrorista. Efectivamente, exacto, porque es que esto me hace mucha gracia, Jorge. Cuando nos daban los datos y los números Al-Qaeda o el Estado Islámico o Al-Shabaab o Boko Haram, seríamos los primeros y tú más con calidad de periodista, ¿qué dirías? Bueno, hay que verificar estos números, ¿no? O sea, me lo está dando una nación terrorista que al final inflar los números les va bien porque les conviene para el relato. Pero el Ministerio de Salud
de Hamas, que es que me hace mucha gracia, que lo lleva Hamas, evidentemente, que como si fuese un cuerpo ideológico independiente. No, pertenece a Hamas. Nos da unos números que la comunidad internacional los tiene que tratar como si fuesen lo más veraz del mundo. Y me hace mucha gracia porque cuando se lideró la gran coalición contra el Estado Islámico, cuando el Estado Islámico daba las cifras, los primeros desde Occidente que salían a refutarlo, el propio gobierno americano y el gobierno de Biden era el primero que estaba diciendo pues 30.000, 40.000, a todo esto sin diferenciar entre civiles inocentes y terroristas. Porque hay una parte, evidentemente, muy desgraciadamente, de palestinos inocentes que no tienen nada que ver y que esto es una guerra, desgraciadamente. Pero hay una gran parte también de terroristas que parece que todos han sido inocentes civiles. Es que es alucinante. Entonces, el gobierno de España, a mí me duele mucho porque yo soy español y judío al final, y me duele mucho, pero se ha adoptado la definición de la IRA, pero luego tenemos en el gobierno a una vicepresidenta que con la bandera de la Unión Europea y la bandera de España, desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Una ministra como Sira Rego de Juventud, que a las pocas horas del 7 de octubre está celebrando viva la resistencia palestina. Y podemos dar muchísimos más ejemplos de miembros del gobierno. El propio presidente del gobierno llamando constantemente a Israel de Estado genocida, tildándolo, las medidas, en ese paquete de medidas, todas las barbaridades que ha puesto. Y este es el gobierno que ha adoptado la definición de la IRA. Es que es una broma, ¿no? Por eso mismo hay que darle esa importancia, validez a nivel jurídico para que esté constituido, en este caso en el Código Penal a través del artículo 510, porque si no, es una broma, es un papel mojado. ¿Para qué sirve la definición de la IRA entonces, Jorge? Vamos a hacer un pequeño inciso para que nos aclares, porque habrá mucha gente que habrá escuchado esta expresión desde el río hasta el mar, pero ¿por qué dices que es una expresión antisemita? Claro, porque desde el río hasta el mar, ¿desde qué río? Desde el río Jordán. ¿Hasta qué mar? Hasta el mar Mediterráneo. Desde el río hasta el mar, Palestina será libre. Palestina será libre, básicamente. Lo que estás abogando, claramente, es porque hay un Estado palestino. No es una solución de dos estados. Es un Estado encima de otro. Sustituir a un Estado por otro. Entonces estamos hablando de que si hay 10 millones de habitantes en la tierra de Israel, no todos judíos, por cierto, seguimos con el relato de que es un estado judío, pero con un 25% de la población que no es judía, desde árabes cristianos, beduinos, drusos y cristianos, evidentemente, si hay que ir hasta el mar, esos judíos y no judíos tienen que irse hacia el mar Mediterráneo. Pues para llevarlos hasta ahí habrá que matarlos. Entonces, es que es una proclama, eso sí que es un genocidio, porque un genocidio es un intento deliberado de exterminio en este caso. Eso es lo que están proponiendo, porque si a mí me dijesen que Palestina sea libre o que lo que llamamos, para mí, Judea Samaria, para otros, desde un punto de vista internacional, West Bank o Gaza, que sea libre, podemos debatirlo y podemos entrar en el debate. Ningún problema. Pero la clave es, ¿aceptamos la solución de esos dos estados? Que luego entramos en el tema de las fronteras y demás, que eso es más complicado. O no entramos directamente. Pero es que ellos no lo dicen. Y la propia Yolanda Díaz no lo dijo. No. Me refería a que dos estados sean libres de tal. Intentó corregir y demás por presiones que hubo. Pero ella lo que quería decir era lo que creía. Porque no me creo que toda la gente que utilice esa expresión diga que es a través de la ignorancia. Puede haber una parte, sobre todo de la gente que está en las calles. 100%. Y más de esta generación tan ignorante, me lo creo. Pero por parte de las instituciones y miembros de un gobierno, como Yone Belarri y demás, saben perfectamente lo que están diciendo. Porque no creen. No creen que Israel, como Estado judío, tenga que existir en esa parte del mundo. Tan triste es así. Bueno, y también hay una paradoja, ¿no? Que en estas manifestaciones que han inundado las calles de España, pero no solamente de España, que llama la atención que de pronto estas protestas estuvieran tan bien organizadas, especialmente con la vuelta ciclista, de que realmente fue asombroso. Pero a mí personalmente lo que me llama la atención es que estén defendiendo lo que pasa con el grupo Hamas, pero están enarbolando una bandera que Hamas asesina. Correcto. O sea, los miembros de Hamas asesinaron en el año 2006-2007 a los dirigentes electos de Fatah, de la autoridad palestina, que estaban en la Franja de Gaza, se hicieron con el gobierno, con el control absoluto, porque, entre otras cosas, Israel se había retirado
completamente de la Franja de El Gaza. gobierno de Sharon en 2005. En 2005, una retirada unilateral total, no quedó ni un solo judío, un lugar, el único lugar, como decían los alemanes nazis, limpio de judíos. Judenfrei. Sí, pues el único lugar del mundo libre de judíos totalmente, que era la Franja de Gaza, pues se transformó en esa cosa que hoy en día no enarbola la bandera palestina, sino que tiene su propia bandera, que es verde, con una inscripción en árabe muy parecida a la del Estado Islámico, solamente que en vez de negro está en verde. Y la gente está defendiendo una causa que no sabe cuál es. Exacto. No, y sobre todo, repito, hay gran parte de la población que es a través de la ignorancia, totalmente. Pero es que yo, aún así, no lo entiendo. La gente, la gran mayoría de la gente que yo he visto, yo he vivido en Bruselas estos últimos 3 años y en Bruselas ha sido para dar de comer aparte. Pero bueno, España, Francia, Holanda, hay una serie de países del flanco de Western Europe, porque el este de Europa está más tranquilo, si te fijas, no tiene nada que ver, que eso es otro tema que se puede discutir. Pero las grandes capitales, desde París, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, Londres, Madrid, Barcelona además, qué curioso que la mayoría de gente, repito, gente joven, mucha gente joven, y repito, ligados a movimientos de extrema izquierda. Y yo pienso, pero ¿cómo puedes ir luego, repito, he puesto el ejemplo, de la bandera LGTBI o ir al 8M o al Día de la Mujer y tantas causas que en teoría que tienen que ser nobles en defensa de valores progresistas, cuando en Gaza son los primeros que... Tú has puesto un ejemplo muy bueno. Cuando hay esas elecciones, lo primero que hacen con los gobernantes de Fatah, los suben arriba en un edificio y los tiran. Y públicamente que se dé ejemplo. Ahí. O después de cuando del plan de Trump, ejecutaron masivamente a gente en las calles. ¿Tuviste una palabra de condena por parte de gran parte de los medios o de la ciudadanía que se había movilizado? Ninguna palabra. La propia flotilla, que eso ya es para dar de comer aparte, con Greta y compañía y la Barbie esta española. O sea, míralas cómo iban vestidas, solo por cómo iban vestidas. Pero ¿cómo puede ser? Tú te plantas en territorio de Hamas y vas vestida así. Y no quiero, es que no lo quiero ni pensar, pero es que te va a pasar lo que te va a pasar. Mientras que vas por las calles de Israel y no te va a pasar nada, porque es la única capital que valora realmente los valores progresistas a nivel de cómo lo concebimos de un Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo hemos llegado a este punto de locura? Y sobre todo las universidades. Las universidades eran los bastiones de pensamiento crítico y libre. ¿Cómo puede ser que las Ivy League en América, y luego seguido por Europa, porque todo lo que pasa en América llega a Europa, cómo puede ser que hayan abrazado totalmente esto? Pero eso sí, ¿dónde están esos mismos movimientos ante lo que está pasando con la matanza de cristianos en Nigeria en tiempo real? Por ejemplo, por dar un ejemplo, o en Sudán, que sí realmente hay un genocidio. Tantos ejemplos que podemos poner a nivel internacional de situaciones drásticas a nivel humanitario. Pero no. Selective moral outreach, como decimos en inglés, tiene que ser a nivel selectivo desde un punto de vista moral la causa que elegimos. Y siempre es la misma. ¿Por qué? Esa obsesión constante con ese pequeño país, pequeñito, pequeñito, el tamaño del New Jersey, del estado de Nueva Jersey, tan pequeñito, esa obsesión constante con ese estado. Y las otras causas del mundo, como he dicho esas dos, desaparecen y en silencio absoluto. ¿Por qué? Volvamos al inicio, a la definición de la EJA, de la Asociación Judía Europea. Porque parece como que no solamente la EJA, sino que en general en el mundo se venía avanzando poquito a poquito en la inserción y el reconocimiento de los judíos en todos los países, al menos en Occidente, y de pronto un viaje en el túnel del tiempo hacia atrás, ¿no? Es decir, hemos vivido momentos muy difíciles en estos 2 años, sí. Y ahora mismo, bueno, con la tregua parece, o sea, en Israel las armas han callado, pero las manifestaciones y los movimientos y esto mismo que nos has hablado de que se organiza la Complutense, siguen en pie. Totalmente. Y es que te he de admitir que es verdad que este último mes y medio ha habido un poco más de tranquilidad. Eso es verdad. Sobre todo por parte del bombardeo constante de los medios de comunicación. Porque ahora yo abro la página de Le Figaro en Francia, por ejemplo, o de Daily Mail en el Reino Unido, o El País mismo, que El País ya sabemos de dónde tira.
Y a Israel antes se ocupaba todas las portadas de todos los medios europeos y americanos también. Ahora, si hay suerte, está en un apartado 7, apartado 8, apartado 10. Eso es verdad, ha bajado. Dicho eso, por parte de sobre todo las universidades, vuelvo a lo mismo porque es muy importante. Hay dos campos para mí, los más serios, Jorge, que realmente tenemos un desafío muy grande. Las universidades y a niveles académicos, a nivel cultural y deportivo, con los boicots. Fíjate con el partido que tiene que haberse producido de la Europa League entre un club israelí y el Aston Villa en Londres. Las autoridades dijeron que no podían viajar los israelíes para que no pasase nada por temas de seguridad, por lo que pasó el año pasado con el pogromo en las calles de Ámsterdam, si te acuerdas bien. Eso es muy preocupante. También hay que hacer un trabajo con los clubes, de que esta gente, y toda la intolerancia que hay con el racismo a día de hoy, que lo hemos visto con el caso de Vinicius y demás, que me parece muy bien, con los nuestros, en el caso del antisemitismo, que es lo más pujante a día de hoy, también tiene que estar. Porque hace unos meses, cuando se produjo lo de la vuelta, no solo lo de la vuelta, partidos de la APOEL que vinieron a jugar a Cataluña y a Valencia, acuérdate cómo se lió fuera del campo. Si se jugaba o no se jugaba de último minuto. Entonces, son muchos los ejemplos que hemos tenido, sobre todo aquí en nuestro país. Y eso es fundamental, que no se pueda permitir que se llegue a estos niveles de boicot académico, deportivo o cultural, porque así empieza el objetivo que ellos tienen, que es muy calculado y muy inteligente, que es ir convirtiendo paso a paso a Israel en un estado paria del mundo, al mismo nivel de ponerlo como Rusia hasta cierto estado o incluso peor. Ese es el objetivo, para aislarlo completamente. Económicamente, que ya lo están haciendo en muchos sentidos, y desde los tres campos que he hecho. Pero eso es muy importante que desde las organizaciones judías, como la mía, y a nivel en España, en todos los países de la Unión Europea, que se trabaje mucho en los campos que acabo de mencionar, con las autoridades locales, con los equipos de fútbol, con los rectores de las universidades. Tiene que haber un trabajo constante y diario, porque como tú has dicho, las manifestaciones, todo esto sigue continuando y el ejemplo de la Complutense es uno de muchos. Entonces, tenemos que hacer ese trabajo porque esto no va a parar, desgraciadamente, por mucho que haya esa tregua del plan de Trump. Pues nada, va a haber mucho trabajo, así que seguramente también tendremos que invitarte más que antes y aprovechando que estás aquí en Madrid. Muchas gracias por habernos atendido, Juan Caldés. Mucha suerte en tu nueva posición geográfica y también en tu cargo. Gracias a ti, Jorge. Muchas gracias a vosotros que nos habéis seguido en esta entrevista. Hasta la próxima.